yo tengo la intención de hablar en este día de lo que es la sangre de Jesucristo. Así que yo quiero invitarle para que usted prepare su corazón. Y usted me ha escuchado decir esto, yo siempre digo esto, porque estar físicamente presente en un lugar no es suficiente. Si nuestro corazón no está ahí, si nuestros sentidos no están ahí, si nuestra atención no está ahí, no sirve de nada. Así que yo le pido que usted se disponga, que usted se prepare, que usted pueda entender que Dios va a hablar a nuestras vidas y que pueda recibir la palabra del Señor de esta manera. Tengo la seguridad de que no voy a terminar porque realmente es extenso todo lo que implica la sangre de Cristo para nosotros, todo lo que implica la sangre de Cristo en nuestras vidas. Pero vamos a iniciar el día de hoy y vamos a continuar la próxima semana. Y realmente no sé cuánto tiempo nos lleve, pero vamos a continuar el tiempo que sea necesario. Si esto se convierte en una serie de 4 o 6 enseñanzas, yo no sé que sean las enseñanzas necesarias, pero lo importante es que nosotros conozcamos el poder y la valía que hay en la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo importante, no es tanto el tiempo. Así que hoy vamos a iniciar a hablar acerca de la sangre de Jesucristo. Cambiando un poquito el tema, quiero decirle también que si Dios lo permite, los miércoles, por lo menos los miércoles que me toque a mí, los miércoles voy a estar comenzando a hablar acerca de historia bíblica. Vamos a hablar un poquito de historia en lo que tiene que ver en orden cronológico. Así que si usted quiere aprender acerca de los eventos históricos, en qué tiempo vivió Abraham, en qué tiempo vivieron los profetas, qué estaba sucediendo económicamente, políticamente, históricamente en ese tiempo, véngase el miércoles, estamos orando, pero tenemos un tiempo para siempre hablar de la palabra del Señor. Bueno, vamos al libro de Hebreos capítulo 12, por favor, versículo 22, y vamos a leer hasta el verso 24. Hebreos capítulo 12, mis hermanos, versículo 22 al versículo 24. Cuando usted llegue ahí, por favor, déjeme saber que está ahí para que hagamos esta lectura juntos, porque este es el propósito que yo tengo, que hagamos la lectura juntos. ¿Estamos listos en la lectura? Amén. Le pido que lea conmigo, hermanos, a partir del verso 22. Dice la palabra del Señor: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Repetimos ese último verso. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Espíritu de Dios, estamos delante de ti. Tú estás en este lugar y tú eres el Señor en medio de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú en este momento hablándonos. ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos discernir? Si no es a través de ti, Señor. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Mis hermanos, el escritor del libro de los Hebreos, particularmente en este capítulo 12, está exhortando acerca de todo lo que tiene que ver la salvación, de todo lo que implica que nosotros ahora seamos propiedad de Dios. Y él, entre muchas cosas, habla de que nuestra salvación se consumará, como hemos explicado en ocasiones anteriores, en la venida del Señor. Y por eso él dice que nos hemos acercado,
Porque muchas cosas no se han consumado aún. Muchas cosas las tenemos por fe. Las tenemos en la seguridad de las promesas de Dios, que están plasmadas y escritas en la Biblia, pero realmente no las hemos poseído. Y entonces el escritor dice que nosotros nos hemos acercado a muchas cosas. Y menciona, que fue donde comenzamos leyendo, que nos hemos acercado al monte de Sión, que es la ciudad de Dios. Nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y aquí hay mucho que hablar y aquí hay una profundidad de cosas tremendas que entender, pero no quiero enfocarme en eso. Quiero enfocarme en que el escritor dice que también nosotros nos hemos acercado, de acuerdo al versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Repita eso conmigo, por favor. A la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Otra vez, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. No olvide eso, por favor. La sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bueno, cuando Dios se presenta en el Génesis, hermano, allá en el capítulo 1, versículo 1, la narración de la Biblia muestra a Dios como el creador de todas las cosas. Nosotros vemos a Dios creando la tierra, creando los cielos, creando todo lo que existe, hasta que por fin llega a la creación del hombre allá en el sexto día. Usted conoce eso. Durante los primeros 3 capítulos de la Biblia, no hay ningún versículo que hable de ofrendas. No hay en toda la creación, en toda la interacción de Dios con el hombre, cuando Dios establece a Adán y a Eva en el huerto del Edén, no hay ninguna ordenanza ni ninguna referencia a que el hombre debiera de presentar sacrificios, debiera de presentar ofrendas a Dios. Algo pasó en Génesis capítulo 3, que todos nosotros sabemos que ahí fue la caída del hombre. Algo pasó después de la caída. Algo sucedió después de la caída que por alguna razón la segunda generación humana, por lo menos hablando del linaje que viene de Adán y Eva, algo pasó después de la caída que la segunda generación, y me refiero a Caín y Abel, tienen la necesidad o el deseo de presentar ofrendas a Dios. No sabemos si se le dio alguna instrucción, no sabemos si el hombre comenzó a tener la necesidad de acercarse a Dios a través de las ofrendas. Yo tengo una teoría, y es solamente una teoría. Yo creo que los hombres comenzaron a sentir la separación de Dios. Creo yo que en Génesis 3, en donde ocurre la caída, dentro de todo lo que eso implica, porque la caída implica muchas cosas, pero implicó también la separación de Dios. Y creo yo que en la segunda generación, en Caín y en Abel, estos hombres comenzaron a sentir la lejanía de Dios. Comenzaron a sentir que Dios ya no era tan personal, Dios ya no era tan cercano, y trataron de acercarse a Él presentando ofrendas. Pero el punto es, hermano, que vemos en la historia del Génesis a Caín trayendo una ofrenda a Jehová. Y su hermano Abel también se propone en su corazón presentar una ofrenda delante de Dios. Esa historia ya la conocemos. Caín presentó una ofrenda común, normal, pero Abel presentó de lo mejor de lo mejor. Y Dios se agrada de Abel y de su ofrenda. Y Dios no se agrada de Caín y de su ofrenda. Y entonces, hermano, Caín se llena de ira. Caín se llena de odio, de rencor, de resentimiento. Y usted sabe que engaña a su hermano, salen al campo
y allá lo asesina. El primer asesinato de la historia humana, en la segunda generación. Caín asesina a su hermano Abel. Lo interesante de esto, oiga con mucha atención, lo interesante es que Génesis capítulo 4 versículo 10 dice, y él le dijo, Dios a Caín, él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre. La voz de la sangre de tu hermano. Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuando Caín asesina a su hermano, derrama su sangre. La sangre de Abel es derramada y es vertida en tierra. Pero esa sangre tenía una voz. Y eso es lo que yo quiero enseñarle o comenzar a enseñarle. Porque mi propósito es enseñarle acerca de la sangre de Cristo. Porque el escritor de Hebreos dice que nosotros nos hemos acercado a muchas cosas, entre ellas a la sangre que habla mejor que la de Abel. Cuando Caín derrama la sangre de Abel, esa sangre clamaba a Dios desde la tierra. ¿Qué clamaba, hermano? ¿Qué cree usted que clamaba? Justicia. Justicia. Dios, he sido asesinado. Dios, mi hermano me ha quitado la vida. Dios, ¿has hallado pecado en mí? Dios, ¿permitirás que los que te amamos seamos asesinados? Dios, yo te fallé. Si mi intención era presentarte ofrenda. Si lo único que yo quería era agradarte, trayéndote algo de lo que tú me has dado. La sangre de Abel clamaba desde la tierra a Dios. Y el clamor era justicia. Dios, haz justicia. Dios, haz justicia. Cuando la Biblia habla, regresando al pasaje de los Hebreos, hermano. Cuando la Biblia habla de la sangre, dice que tiene voz. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos estudiado aquí en el pasado que la vida de un ser está en la sangre. Por eso el mandamiento en la ley mosaica decía, porque sangre que es su vida no tomarás. Porque la vida del ser está en la sangre. Y esa sangre tiene una voz propia. Hermano, muchos de nosotros creemos. Oiga lo que le voy a decir. Muchos de nosotros creemos, y yo me incluyo en eso, que el alma está en la sangre. Muchos de nosotros creemos que el espíritu radica en el área del vientre. Y tenemos muchas razones para eso. El espíritu radica en el área del vientre, pero el alma fluye o está en toda nuestra sangre. Por eso podemos ver que la Biblia dice cosas tan raras o tan perturbadoras como que la voz de la sangre de Abel clamaba a Dios. Hablemos un poquito del quinto sello. Vayámonos hasta el final de la historia humana. Apocalipsis, el caos está en pleno, los juicios de Dios se están derramando. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, diga conmigo quinto sello. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo,
hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Oiga, hermano, los santos muertos por Cristo y por su testimonio clamaban a Dios por justicia. Ese es el quinto sello. El clamor de las almas de aquellos que habían muerto por Cristo y por el testimonio que tenían. Y dicho sea de paso, en la Biblia la palabra testimonio está relacionada a tu llamado. Juan, el testimonio de Juan, y él dio testimonio. Agarre esto, hermano. En la Biblia la palabra testimonio está relacionado a tu ministerio, el propósito de tu vida. Cuando la Biblia dice que estas almas que estaban aquí clamaron a Dios, dice que eran aquellos que habían sido muertos por causa de Cristo y de su testimonio. Lo que me dice que habían muerto por ejercer su ministerio. Lo que me dice que habían muerto por cumplir con el llamado que Dios les había puesto. Estas almas, hermano, santos, porque habían muerto por Cristo, de Dios, hijos de Dios, pertenencia de Dios, pero clamaban en el quinto sello, en el Apocalipsis, clamaban pidiendo justicia. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre, de aquellos que nos asesinaron? ¿Hasta cuándo, Señor? Clamaban por justicia. Porque la sangre habla, hermano. La sangre, aunque tu vida física termine, aunque tu vida material termine, la sangre sigue teniendo el poder de tu voz. Contiene tu propia voz. La Biblia habla en Hechos capítulo 20, versículo 26 al 27, cuando Pablo está despidiéndose de la iglesia de Éfeso. Ha trabajado por mucho tiempo, ha trabajado por muchos años en esta iglesia. Dios le había permitido viajar y venir en un par de ocasiones, y ya había una iglesia formada, ya había un pueblo que seguía a Jesús, y ya había una comunidad hermosa, una comunidad cristiana hermosa. Pero Pablo se va y el Espíritu Santo le ha revelado que nunca más regresará a Éfeso. El Espíritu Santo le ha revelado que toda esa iglesia nunca más volverá a ver su rostro. Y la despedida de Pablo es interesante. Le leo lo que dice. Por tanto, Pablo hablando a los efesios, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehusado el anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo está diciendo que él está limpio de la sangre de ese pueblo. ¿Por qué, hermano? Porque una sangre te puede ser imputada a ti como pecado. Una sangre te puede ser imputada a ti como culpa. Por eso Pablo dice, si yo no les hubiera hablado todo el consejo de Dios, no solo la parte de la gracia, de que Dios te ama, de que eres la nena de Jehová, el nene de Jehová, si yo no les hubiera hablado todo el consejo de Jehová, yo sería responsable de la sangre de ustedes. Pero yo les he anunciado todo el consejo de Jehová. Por lo tanto, yo les protesto hoy delante de Dios que yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Ustedes han oído el mensaje completo. De aquí depende de ustedes lo que hagan. Una sangre te puede ser imputada a ti. Hermano, tú puedes ser culpable de la vida de alguien. Nosotros los ministros tenemos una responsabilidad tremenda. Por eso preferimos mejor, hermano, el desdén de las personas. Por eso preferimos que mucha gente se vaya mejor enojada con nosotros, se vaya indignada con nosotros, pero que nos salvemos nosotros mismos.
Porque si por retener a una familia, porque si por retener a un hermanito, le digo, no hermanito, si tú eres lindo, si tú eres hermoso, si Dios así te ama, rencoroso, orgulloso hasta la médula, fornicario hasta la médula, pero Dios así te ama, tranquilo, no te preocupes. La sangre de las personas puede ser imputada, puede ser la responsabilidad que sea cargada sobre una persona. Y cuando hablamos, regresemos al tema, cuando hablamos de la sangre de Abel, esa sangre clamaba a Dios por justicia. La sangre de los santos del quinto sello clamaba a Dios por justicia. Cuando la Biblia habla de Pilato, el encuentro que tuvo con Jesús, dice Mateo 27, 24 al 25. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, oiga, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Los antiguos tenían más conocimiento de las cosas de la vida y de las cosas espirituales que nosotros mismos. Un impío, un pagano romano como Pilato sabía que si él juzgaba injustamente a Jesucristo, él podía ser culpado por esa sangre. Por eso él se lava las manos delante del pueblo y dice, inocente soy yo de la sangre de este hombre. Hoy el ser humano está plagado de tecnología, plagado de ocupaciones, plagado de distracciones, plagado de trabajo. Vivimos en una selva de concreto, en una selva de ocupaciones que nos quitan la mirada del cielo, que nos quitan la mirada de las cosas eternas. Hoy en día el hombre puede asesinar a otro y no tiene cargo de conciencia. Hoy en día los hombres ya no tienen la misma conciencia que los hombres de la antigüedad. Los hombres antiguos sabían de la valía que había en la sangre de un ser. Ahora, lo interesante de esto es que el versículo clave, que es el 24, dice que nosotros nos hemos acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mientras Abel clamaba a Dios por justicia, porque mientras todos los santos de la historia, porque eso del quinto sello, hermano, es una mirada al futuro. Porque mientras todos los santos apóstoles de Dios, por santos que hayan sido, todas las mujeres santas de Dios, por santas que hayan sido, están allá en el final de los tiempos clamando, Señor, venganza, Señor, venganza, Señor, venganza. La sangre clamaba y decía, Señor, justicia, juzga, Señor, juzga a nuestros asesinos, juzga, Señor. Pero la sangre de Cristo habla mejor. ¿Sabe por qué? Porque esa sangre no clama por justicia, sino que cuando su sangre estaba siendo derramada, él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¡Perdónalos! No saben lo que hacen. La sangre de Jesús, hermano, habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de los mártires de la historia. La sangre de Jesús tiene una mejor petición al Padre que la de Abel. Mientras Abel clamaba justicia, Jesucristo decía, Padre, perdónalos. ¿Sabe qué es lo interesante de esto, hermano? Que ese clamor no solo fue mientras la sangre era derramada literalmente por el Calvario. Esa sangre está viva. Hermano, por favor entienda esto. Abel fue asesinado y aún después de muerto,
su sangre clamaba. Dice eso la Biblia, ¿no? Dice eso la Biblia. Jesucristo fue asesinado y aún después de muerto y resucitado, porque resucitó, la sangre de Él sigue clamando. Pero no pide, oiga, pero no pide justicia. Cuando Dios se levanta con su toga de juez, esa sangre sigue clamando y dice: Padre, acuérdate que yo morí por ellos. Padre, acuérdate que yo pagué el precio. Padre, acuérdate que yo los he redimido. La sangre de Cristo habla mejor. Habla a tu favor, hermano. La sangre de Cristo habla a mi favor. La sangre de Cristo habla a nuestro favor. La sangre de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. Aleluya. Ahora, vamos a entender los dos diferentes usos que hacían los israelitas, especialmente los sacerdotes, con la sangre del Cordero Pascual. Porque una es el uso de la sangre derramada y otro es el uso de la sangre rociada. Por favor, repita conmigo: sangre derramada. Y ahora diga: sangre rociada. Una vez más: sangre derramada y sangre rociada. Eran dos usos. La sangre del Cordero Pascual era derramada para ciertas cosas, pero era rociada para otras ciertas cosas. Cada una tenía propósitos diferentes. Cada una tenía objetivos diferentes. Así que vamos a empezar con lo primero: la sangre derramada, porque es la base de todas las cosas. Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 21 dice: oiga lo que hacía Moisés, hermano. Porque el tabernáculo, la ley fue entregada a Moisés. Y ahí está la sombra y la esencia de todas las cosas que se vendrían a manifestar con Cristo. Dice la Biblia: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, ojo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y también roció a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Esta es cuando la sangre era rociada. Ahora, dice Levítico capítulo 4, verso 18: y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que están delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Levítico 4:7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Una vez más, el derramamiento de la sangre. El derramamiento de la sangre. Ahora, lo primero, hermano, lo número uno, es que la sangre, cuando el cordero era ejecutado, la sangre se derramaba. Esa sangre, hermano, era el primer requisito para poder entrar al tabernáculo de Dios o al templo de Dios. Con Moisés tabernáculo, con Salomón templo, y de ahí en adelante templo. Pero si usted quería entrar a la casa de Dios, a la habitación de Dios,
lo primero que encontraba, que era la puerta del atrio, para usted poder accesar al atrio, la terraza que estaba al aire libre, cuando usted abría las cortinas, habían 4 cortinas con colores diferentes. Cada una de esas 4 cortinas representa o figura los 4 evangelios de Jesucristo. Cuando usted abría las cortinas, estoy más que nada refiriéndome al tabernáculo, porque el templo era diferente, en el hecho de que ya no era una tienda, a eso me refiero. Cuando usted abría las cortinas, lo primero que sus ojos miraban ahí en la entrada, es que no estaba a un lado, hermano, no estaba ni a la izquierda ni a la derecha. Tu recepción al abrir la cortina era un altar de bronce. El bronce en la Biblia representa dureza. Por eso nosotros hablamos de cielos ¿de qué? De bronce. El bronce en la Biblia representa dureza. El bronce en la Biblia representa cerrado. El bronce en la Biblia representa apartado. El bronce en la Biblia representa implacable. Cuando usted abría las cortinas, lo primero que encontraba era un altar. Usted no puede entrar. Usted no puede seguir avanzando si en ese altar usted no derramaba la sangre del cordero que usted había traído para sacrificio. El derramamiento de la sangre se derramaba a los pies del altar. La sangre era derramada en el altar y posteriormente el cuerpo, oiga esto con atención, el cuerpo del cordero era puesto sobre el altar para ser quemado, para ser calcinado. Entonces usted podía avanzar. Hermano, el primer paso para acercarse a Dios, porque todo el tabernáculo no es más que el modelo de cómo nosotros podemos llegar a Dios. No es otra cosa. Es el mapa. El tabernáculo es el mapa de cómo el hombre puede ser acercado a Dios. El primer paso siquiera para usted poder acercarse a Dios es encontrarse con el Cordero. Si usted no tiene un cordero, usted no puede avanzar. No importa qué tan bueno usted sea moralmente, no importa qué tan buen ciudadano usted sea, si paga sus impuestos, si no roba, si no le hace mal a nadie, si usted es un trabajador duro, dedicado, con todo y eso se va al infierno. ¿Me escuchó, hermano? Con todo y eso se va al infierno. Porque la moral no es suficiente. La moral no compra tu salvación. La moral no le agrada a Dios, pero no compra tu salvación. Necesitas un cordero. Necesitas derramar la sangre de un cordero en ese altar. Ese altar de bronce fue la cruz del Calvario. En ese lugar fue el altar de bronce en donde la sangre de nuestro cordero fue derramada para que nosotros pudiéramos seguir caminando y tener acceso al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Bendito es el Señor. Te adoramos, Señor. Demos ejemplos de la sangre rociada. Levíticos capítulo 5 versículo 9 dice lo siguiente: y rociará, oiga, ya no derrama, rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Levítico 17, 6 y 7 dice: y el sacerdote esparcirá. Otras versiones dicen rociará. El sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo. ¿Se dio cuenta usted, hermano, que lo que se sacrifica
a otro Dios fuera del Dios verdadero es en realidad sacrificado a los demonios? Cuando Dios establece la manera, la liturgia de culto de los sacrificios y de los holocaustos, le dice a Moisés: ustedes van a rociar la sangre. Ustedes van a rociarlo y ya no más quiero que sacrifiquen esos holocaustos a los demonios. Porque todo lo que usted hace, hermano, a la Virgencita, a San Judas, a San Julano, a San Mengano, no son otras cosas más que ofrendas a demonios. Ofrendas a demonios. Porque aunque tú no lo ves, atrás de cada imagen, atrás de cada santo, hay un demonio operando, hay un espíritu operando, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo, hombre. Jesucristo y nadie más. Ahora, dice Levítico 16:15: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro. La rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hermano, había distintos propósitos para derramar la sangre, como también había distintos propósitos para rociar la sangre. Y en las próximas semanas, por eso yo le advertí que no iba a terminar, es que esto es muy extenso, hermano. En las próximas semanas yo le voy a enseñar que rociaban la sangre sobre las personas, pero rociaban la sangre también cuando entraban al lugar santo. Rociaban la sangre cuando el sumo sacerdote traspasaba el velo del lugar santísimo, y en el lugar santísimo también tenía que rociar sangre, porque eran diferentes usos. Y en las próximas semanas vamos a estar, hermano, profundizando un poquito más acerca de todo esto. Volvamos entonces o entendamos entonces que la sangre de Jesucristo fue derramada, también fue rociada, pero estudiemos primero el derramamiento de la sangre de Cristo. Vamos a entender algo muy básico. En la Biblia, derramar significa asesinato. En la Biblia, derramar significa muerte. Cuando un hombre quería presentar su sacrificio y entrar al tabernáculo, como ya le dije, hermano, lo primero que tenía que hacer era asesinar a su cordero, era matar a su cordero. En la Biblia, siempre que usted encuentre la palabra derramar, implica asesinato, implica muerte. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 16, verso 6. Oiga con mucho cuidado. Por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Qué hicieron con la sangre de los santos, hermano? La derramaron. Derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Romanos capítulo 3, versículo 15 dice: sus pies, hablando de los impíos, de los malvados, dice: sus pies se apresuran para derramar sangre. Hechos capítulo 22, versículo 20 dice: oiga, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Cuando se derramaba la sangre de Esteban, ¿cómo murió Esteban, hermano? Apedreado. Esteban fue asesinado y la Biblia dice que su sangre fue derramada. Su sangre fue derramada. Dice Lucas capítulo 11, versículo 49 en adelante: por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles,
Y de ellos a unos matarán, a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. En la Biblia, derramar significa asesinato. Ahora, cuando nosotros llegamos a la palabra del Señor y específicamente a la sangre de Cristo, nosotros entendemos que cuando Cristo decía que su sangre iba a ser derramada, Él estaba directamente diciendo que Él iba a ser asesinado. Dice Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Ustedes ven esta sangre, muchachos? Esta es mi sangre. Mi sangre va a ser derramada por vosotros. Pero estaba diciendo, me van a asesinar. Yo voy a hacer un derramamiento de sangre. Todas estas cosas son cumplimientos y referencias a que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el Cordero perfecto que fue sacrificado por todos nosotros. Dice Marcos capítulo 14, versículo 24. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Mateo capítulo 26, versículo 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Finalizo con esto, hermano. La sangre del Cordero Pascual, regresamos a la base, que era la sombra de lo verdadero, el tabernáculo de Moisés, quien recibió las ordenanzas, las instrucciones, los mandamientos. El propósito del derramamiento de la sangre era uno solo. Uno: redención. Pero no es tan sencillo como parece. Porque yo he encontrado en la Biblia, y eso estaremos estudiando en las próximas semanas, que la foto completa, por decirlo así, el propósito general es la redención. Pero para que la redención se pudiera efectuar, implicaba una cantidad de cosas, que eso fue lo que me sorprendió de la sangre de Cristo. Implicaba una cantidad de cosas para que la redención pudiera ser manifestada a nosotros. Así como un carro, hermano, implica diferentes procesos, diferentes cosas que tienen que suceder, porque tiene que tener gasolina, pero también tiene que tener aceite, pero también tiene que tener agua o antifreezer, también tiene que tener en buenas condiciones, hermano, la batería, el alternador, y son una serie de requisitos. ¿Y cuál es el propósito? Transportarte, que tú puedas tener la capacidad de transportarte de un lugar a otro. El propósito de derramar sangre, no estoy hablando de rociar sangre. El propósito de derramar sangre era redención. Pero qué vano, yo estudiando esto, hermano, qué vano somos nosotros cuando le decimos a una persona: sí, Cristo derramó su sangre para redimirte. Qué profundo es eso, hermano. No es una cosa tan simple, es algo muy complejo. Porque dentro de la redención, yo voy a hablarle de lo que significa propiciación. Yo voy a hablarle de lo que significa remisión. Yo voy a hablarle de lo que significa justificación. Voy a hablarle de lo que es el nuevo pacto.
y el perdón de los pecados. 5 cosas, 5 engranajes que eran necesarios para poder cumplir un grande y general propósito, que era el propósito de la redención. La sangre de Cristo, mis queridos hermanos, fue derramada para nuestra propiciación. La sangre de Cristo fue derramada para nuestra remisión. La sangre de Cristo fue derramada para nuestra justificación. La sangre de Cristo fue derramada para tener un nuevo pacto o establecer un nuevo pacto. ¿Sabía usted, hermano, que no hay pacto firme sin sangre? Nosotros trabajamos en liberación, hermano. Y yo he comenzado a notar un patrón, que en aquellos que establecen pactos con Satanás, si no hay sangre, no es válido. Y echamos fuera el demonio y rompemos la maldición. Pero cuando hay sangre, hermano, eso es una locura. Y el diablo se revuelve y el diablo grita y el diablo hace de todo porque es legal, porque ha sido firmado el contrato. Y lo vamos a estudiar eso en las siguientes semanas. La sangre de Cristo, el propósito general del derramamiento de la sangre de Cristo fue nuestra redención. Diga conmigo, el propósito general del derramamiento de la sangre de Cristo fue nuestra redención. Amén. La sangre de Jesús fue derramada para que usted y yo fuéramos redimidos. Póngase de pie, vamos a orar, hermano. No tiene caso que yo entre al siguiente punto si no vamos a tener tiempo de culminarlo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu presencia en medio de nosotros y te damos gracias por Jesús. Levante sus manos y diga, te damos gracias por Jesús. Te damos gracias por ese cordero que derramó su sangre. Te damos gracias por ese cordero perfecto. Oh Señor, ¿dónde hubiéramos encontrado un sacrificio que fuera agradable a tus ojos? ¿Dónde hubiéramos encontrado un sacrificio digno? Te damos gracias por Jesús. Levante sus manos y diga, gracias Jesús, porque tú eres mi cordero, el cordero perfecto, el cordero perfecto. Gracias porque tu sangre fue derramada. Tú derramaste tu sangre por mí. Y tu sangre, diga conmigo, yo te maté, Jesús. Diga conmigo, mis pecados te mataron, Jesús. Mis faltas te mataron. Diga conmigo, yo te asesiné, Jesús. Ahora diga conmigo, gracias Señor, porque tu sangre no clama justicia. Tu sangre clama perdón. Tu sangre clama misericordia. Tu sangre habla mejor que la de Abel. Tu sangre habla mejor que la de los santos. Tu sangre habla mejor. Tu sangre dice, yo los he perdonado, yo los he redimido. Tu sangre, Señor, tu sangre habla mejor que la sangre de Abel. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Dele fuerte, hermano, el aplauso a nuestro Dios. Vamos a despedir a los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook y YouTube. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde, se pueden conectar el próximo sábado a partir de las 7 y el domingo a partir de las 11 de la mañana. Bendiciones a todos.